pública, planificar e implementar políticas públicas de prevención integral, restringir el uso de armas de fuego y poner en práctica mejores instrumentos de coordinación con el Ministerio Público son medidas que no solo se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos, sino que además resultan más eficaces y económicamente viables en el corto, mediano y largo plazo. La reciente captura de presuntos responsables de violaciones de los derechos humanos, tanto del pasado como del presente, así como los delitos vinculados al crimen organizado, demuestra que cuando hay voluntad política e inteligencia previa, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil tienen toda la capacidad de superar las causas que generan la impunidad y dar el primer paso para llevar justicia también a las víctimas que viven en los rincones más olvidados del país. El hecho de que hoy las autoridades nacionales y locales estén participando en este conversatorio es un signo de esperanza para las y los peteneros. El título de este foro es Petén, ¿cuántos más? El camino para superar la impunidad. ¿Por qué este título? Porque es importante para toda la sociedad guatemalteca preguntarse cuántas víctimas más habrá antes de una respuesta efectiva. Por las víctimas de la masacre y por sus familiares no hay que dejar que los hechos queden en el olvido, que nuestra capacidad de indignación desfallezca y, por lo tanto, las autoridades tienen el deber de hacer todo lo posible y que está en sus manos para llevar la justicia a quienes han perdido la esperanza en ella y para prevenir y evitar a toda costa posibles hechos de violencia en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Godoy. La segunda parte de nuestro programa es un conversatorio al que hemos invitado a distintas autoridades nacionales, locales y a representantes de organizaciones de la sociedad civil. Es por ello que deseo invitar a pasar al frente a la señora Rosa María Chan, directora de Propetén, a la doctora Claudia Facipaz, fiscal general, al obispo del Vicariato Apostólico de Petén, Monseñor Fiandri, al comisionado de la CICIF, señor Francisco Dalanese, y al señor gobernador de Petén. Nos acompaña también la periodista María Luz Monzón, quien tendrá a su cargo la moderación de este conversatorio. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Les queremos dar la más cordial bienvenida a este conversatorio que, como ya decía Alberto Brunori, hemos titulado Petén, ¿cuántos más? El camino para superar la impunidad. Y es un gusto compartir tanto con ustedes que se encuentran en este salón como con las personas que nos acompañan a través de la transmisión en línea de esta actividad. Agradecemos también a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y a la Convergencia por los Derechos Humanos, instituciones promotoras de este espacio de reflexión y de diálogo, por haber estado en la organización del mismo. Y quisiera, darles un saludo de bienvenida también a quienes nos acompañan en este espacio, la doctora Claudia Facipaz, fiscal general de la República, también al comisionado del CICIC, Francisco Dalanese, al obispo del Vicariato Apostólico de Petén, Monseñor Mario Fiandri, a Rosa María Chan, directora de la Fundación Propetén, y también al señor Luis Mauricio Álvarez, gobernador de Petén. Así que muy bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos previsto que en este espacio tengamos un conversatorio, como si estuviéramos en un espacio de un estudio de televisión o de radio, para tener, a través de una serie de preguntas y intercambio, una radiografía de lo que está sucediendo en el Petén, pero también vistos de reflexión sobre cuáles pueden ser los caminos para esto que se ha llamado la superación de la impunidad. Así que vamos a iniciar precisamente tratando de entender y tratando de dar algunas de las pistas sobre lo que está pasando en Guatemala. Si pensáramos
en poner al Petén adentro de una máquina de una radiografía, como si se tratara de un paciente que está enfermo, y ver qué es lo que encontramos. Me gustaría que empezáramos por ahí. Entonces, Rosa María, preguntarle precisamente este tema. Si nosotros metemos al departamento del Petén en una máquina con una radiografía y usted nos pudiera dar en términos generales esas grandes problemáticas que usted identifica, ¿qué nos diría? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación al Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos y a la TETIC por invitarme a compartir con ustedes en este momento. Pues respondiendo un poco, tal vez un poco rápido, prácticamente tenemos un departamento que es el más grande de todo el país y también el más abandonado, y diría yo el más vulnerable. Es la tercera parte del país y también tiene una gran riqueza natural que prácticamente actualmente, como lo vemos en otros países, la riqueza natural tiene mucho énfasis en el desarrollo macroeconómico y político, ¿no? Petén es además la frontera norte de Centroamérica, y eso es un punto muy estratégico para el tema que vamos a tratar ahora, porque estamos en la frontera norte de Centroamérica y no solo en la frontera norte de Guatemala. Eso significa mucho con el tema de vulnerabilidad por la falta de atención, la debilidad institucional, el tema de las fronteras, el tema de tráfico ilícito de cualquier cosa que se puedan imaginar, ¿no? Además ha tenido una debilidad institucional fuerte, o sea, es la tercera parte del país, pero no se le ha apostado a fortalecer la institucionalidad como debiera, porque no es lo mismo tratar a Petén como tratar a Chimaltenango, jamás. Debería de tener más atención en la institucionalidad, debería de tener más presupuesto. Uno de los mayores indicadores de la debilidad institucional es el presupuesto. Tampoco se le puede dar un presupuesto a Chimaltenango igual a Petén, jamás. Eso no puede ser. Y eso lo vemos en todas las instituciones de gobierno. También la falta de capacidad se debe también a darle no solo los recursos económicos, sino también en la parte de capacitación técnica del personal que tiene, de elevar los niveles de conocimiento, ¿no? O sea, normalmente nos hemos dado cuenta que la información estratégica, la toma de decisiones se hacen en la capital, no en Petén. Eso debilita mucho, porque solo vienen órdenes. Entonces aquí solo se viene y se tiene que hacer lo que les dicen que tienen que hacer. Pero la toma de decisiones debe ser desde lo local, para que pueda ser sostenible. Entonces, hay muchas cosas más, pero digamos, esas son la debilidad en el tema institucional, en el tema fronterizo. Pero también tenemos otra, tenemos un departamento que es el más grande del país, pero también tiene las mayores áreas protegidas, que tampoco han sido fortalecidas. O sea, está establecido, pero protegido es en papel. Realmente tenemos que fortalecer la institucionalidad, pero también la participación, que es otro tema. El tema, tenemos las leyes de participación en el espacio de los consejos de desarrollo, pero no funciona como tal. Tenemos la legislación, pero tampoco la aplicamos. Y eso es porque también, no solo es porque está el espacio, sino también porque la sociedad civil no toma el espacio. Y no lo toma porque puede ser por sensibilidad, puede ser por miedo. Históricamente hay un problema en cuanto a la participación de la sociedad civil, y Petén es uno de los departamentos donde menos se participan, por varias razones, ¿no? Que puede ser otro tema después. El otro tema es el agrario, que es un tema histórico. O sea, Petén realmente vemos un departamento donde tenemos una debilidad, pero de manera integral. No se puede ver solo el tema de justicia, solo el tema de áreas protegidas o el tema de seguridad. Tiene que tratarse integral. Porque, bueno, al final es un conjunto. Y es un conjunto de donde Petén se había visto como un término bien machacado, que ha sido la válvula de escape, ¿no? O sea, a Petén se le ha metido todo para resolver los problemas de los otros departamentos, empezando por el tema del agrario. Entonces se viene y empieza con las cooperativas, empieza con el tema del CIDE, pero después se van formando todos los latifundismos. Y ahí vemos el tema de las fincas, el monocultivo, donde ha promovido la migración de muchas familias pobres, especialmente indígenas, que luego van a áreas protegidas. Y eso nos lleva otra vez al tema económico, al tema de pobreza, al tema de sensibilización. O sea, si tenemos pobreza, no tenemos medios para también poder desarrollar a las familias desde la parte integral, al menos en la parte más básica, que sería salud y educación, ¿no? Y la educación es el tema, es el motor, diría yo, principal para cualquier aspecto del desarrollo humano. Muchas gracias, Rosa María. Monseñor, a esta radiografía muy preocupante que nos plantea Rosa María, y en donde ella identifica una debilidad integral y dice todo está
digamos, concatenado. Todo tiene que ver con todo y esa debilidad se manifiesta en muchas áreas. Además de darnos su visión respecto de esto que usted ha visto en el Petén y ha vivido, ¿qué causa? ¿Qué causa esta situación del Petén? ¿Qué causó la masacre de los 27 campesinos? ¿Qué es lo que está detrás de esto que hoy se manifiesta como una problemática tan compleja? Gracias por permitirme compartir con ustedes con mucho amor para Petén y para la gente de Petén, y buscando precisamente un mejor futuro para nuestro Petén, con esperanza, con optimismo. Además de lo que dijo Rosa María, y que me ahorra que yo repita, más que presentar mi visión personal, que podría ser muy parcial o muy particular, quisiera recordar, por ejemplo, un paso del comunicado que sacó la Iglesia de Petén apenas 2 días después de la masacre en la finca Los Cocos. Lo recuerdo. Pedimos que ante esta problemática tan compleja, lo que decía Rosa María, y que por eso necesita una solución integral, y con tantos actores y causas, no es solo una causa, es una concatenación de causas, no se busquen soluciones inmediatistas o populistas. Por ejemplo, militarización, pena de muerte, como han dicho algunos políticos. En esos días, precisamente, entrevistas de algunos de los candidatos presidenciales, la única respuesta, la única solución que daba era eso: mandar más militares a Petén o aplicar la pena de muerte. Entonces decíamos, esto pueden ser soluciones por un momento, pero no soluciones que resuelvan. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué diríamos? Que se toquen las raíces estructurales y profundas que tienen a Petén y a su pueblo en esta situación tan difícil. Y enumerábamos algunas de estas situaciones. Por ejemplo, la ilegalidad y la impunidad, es un poco el tema central de hoy. La corrupción y la politiquería. El crimen organizado y el narcotráfico. La violencia enraizada en la historia de nuestro pueblo, solo problemas reales que hay que enfrentar, buscando soluciones de fondo y permanentes, no maquillaje o soluciones inmediatistas, populistas, lo que le gusta oír a cierta gente, etc., por la vía del diálogo constructivo y la participación ciudadana. Que la respuesta no sea solo por decir de la Iglesia, del Estado, que sea por parte de todos, involucrando a todos, porque Petén es de todos. Y si Petén está mal, la culpa es parte de todos. Y la solución solo podrá ser colaborando entre todos. Y estas soluciones quisiéramos verlas reflejadas en las propuestas y programas de los distintos partidos políticos de cara a las próximas elecciones. Muchas gracias, Monseñor. Usted ya se nos adelantó a los caminos que pudiéramos tener, pero si pudiera ejemplificarnos a qué se refiere cuando nos habla de las raíces estructurales y profundas de lo que está pasando. Un par de ejemplos nada más. ¿Con este? A ver. Se le cierra la luz roja que dice que la batería ya funciona bien. Por ejemplo, ir a la raíz de los problemas. Yo visito las aldeas de la mucha que tiene el vicariato apostólico de Petén, y no hay aldea donde no me planteen problemas de tierra. Si una familia que tiene un promedio de 7 hijos, al menos esta es mi experiencia, no soy sociólogo, pero es lo que veo visitando las aldeas. Si una familia tiene un promedio de 7 hijos y no tiene tierra que cultivar, ¿qué puede hacer? ¿Qué futuro le espera a esta gente? Si, por ejemplo, un caso concreto, la semana pasada estuve en una aldea que se llama San Juan Villanueva. Mientras esperaba la hora de la misa, de la confirmación, etc., me quedé charlando con una familia. Y había un joven muy simpático, muy vivo, en todo sentido, un buen joven. Y le pregunté espontáneamente, ¿usted estudia o trabaja? Y el papá se adelantó al joven y muy triste me dijo, ¿trabaja? Porque nosotros somos de una comunidad que se llama el Manantialito. Solo tiene primaria. Para venir aquí a San Juan,
para hacer el básico deberían de hacer un recorrido en pick-up más o menos de 3 horas diarias. Y hay que pagar el transporte. No podemos hacerlo. Tampoco lo podemos tener aquí, porque no podría pagar aquí el hospedaje. ¿Por qué esa juventud truncada? ¿Por qué ese futuro matado antes de brotar? O sea, yo creo que estos son algunos de los problemas serios. A la par de la educación, que es uno de los problemas más serios, según datos que tengo aquí, pero ahora cito de memoria, somos el país de Latinoamérica con el más alto índice de deserción escolar. 4.1% apenas siguen la escolaridad. Estamos por debajo incluso de Haití, por la información que tengo aquí, que lo saco por razones de tiempo. Si el problema de tierra, el problema de la educación, el problema de la salud, sin tocar otra cosa que habló Rosa María, el ambiente, la ecología, etc., creo que el problema se evita muy bien. Y si no damos soluciones, las soluciones las buscarán otros y no serán buenas. O serán soluciones de violencia, o serán soluciones provocadas a la fuerza, que no prometen nada bueno para la gente. Gracias, monseñor. El señor gobernador, me llamaba mucho la atención sus palabras al inicio de este acto respecto de que ya todos sabíamos lo que iba a pasar en el Petén, que bueno, que se sabía que podía pasar una cosa de esta naturaleza, y luego usted también dice, y bueno, esto es como una oportunidad para que nos vean. Preguntarle, ¿entendí bien respecto a si se refería que el tema de haber vivido esta masacre fue la oportunidad para que pusieran los ojos sobre el Petén? Y la segunda pregunta con esto tiene que ver si se sabía que podía pasar una cosa así, ¿por qué no se evitó? Todos en el departamento sabemos que desde hace más o menos 8 o 9 años las condiciones de seguridad han variado muchísimo. Y todos sabemos, conocemos con toda la certeza de que el problema del narcotráfico se venía enraizando cada día más y más. Cuando le dije que todos esperábamos que una situación de esta naturaleza se diera, es cierto, porque estábamos viendo algunas condiciones desde el mes de noviembre del año pasado, algunas situaciones muy particulares que estaban causando muchísima molestia entre las personas. El número de secuestros se elevó, el número de extorsiones y la forma de extorsionar a la gente se había elevado. Y la presencia de esos grupos armados irregulares, pues ya no solo se daba en áreas aisladas de Sayasche, de Libertad o de San Luis, sino que en un momento dado ya se podían ver inclusive en los centros urbanos más importantes. Tristemente, el narcotráfico tiene un poder de corrompir impresionante, y que a veces muchas de estas situaciones se toleraban por la misma autoridad, que nos obligó en un momento dado a hacer rotaciones de distintos entes de la Policía Nacional Civil, y que lo hacían a veces, toleraban esto no solo porque no tenían a veces la capacidad de poder enfrentarse a esta gente. Ya lo mencionaba hace un momento el señor representante del relator, de que tenemos algunos lugares donde solo tenemos una patrulla y 6 agentes. ¿Cómo se van a enfrentar ellos a una caravana de 10 vehículos con 60 personas fuertemente armadas? Es imposible. La amenaza, el corromperlos, el decirles que estás con nosotros, estás contra nosotros. Y esta situación se venía dando. Y no solo lo miraba como gobernador, sino que también he sido el gobernador que viaja mucho a las comunidades. Y en Sayasche, en Libertad, en San Luis, reiteradamente la organización que nosotros tenemos a través de los COCOES nos pasaban y nos facilitaban la información. Y nosotros también la trasladábamos a donde corresponde. Sin embargo, tenemos que entender que en un momento dado el Estado también tenía otros retos grandes en otras partes del país. Y nosotros insistimos, en febrero 16 justamente hicimos una visita a la oficina de la Fiscal General, previo habíamos reunido con el señor Ministro de Gobernación, y públicamente desde ese momento pedimos la imposición del estado de sitio al Departamento del Petén. Que no todos lo comparten, que tristemente algunas personas no lo comparten, pero que yo estoy seguro que el 90% de la población petenera sí compartía la necesidad de imponer un estado de sitio del Petén. Tristemente tuvo que darse la situación de la finca Los Cocos para que se pueda imponer el estado de sitio.
y que tristemente a raíz de una masacre como la que vivimos, hoy estamos poniendo los ojos en el departamento del Petén. El Estado ya había hecho su esfuerzo. Decir que el Estado no había hecho su esfuerzo sería irresponsable y sería injusto. Porque cuando nosotros ingresamos y tomamos el control del departamento en febrero de 2008, en el departamento de Petén solo había 425 policías. Hoy tenemos 975 elementos de Policía Nacional Civil. Cuando nosotros llegamos, alguien había desmilitarizado y solo teníamos 1.280 soldados. Hoy, en esos 3 años y medio, tenemos 2.980 soldados. Laguna del Tigre era ingobernable. Solo en el 2008 llegaron más de 57 narcoviolentas en Laguna del Tigre. A través de la imposición de la creación del batallón de infantería de Selva, este año solo una narcoviolenta llegó. Y esto ha molestado a muchísima gente, porque en el caso del departamento de Petén no solo tenemos que lidiar con la inseguridad ciudadana, con los casos que afectan a la población trabajadora, honrada, que son los robos de motos, de celulares, sino que también tenemos que enfrentar el narcotráfico, ya que geográficamente el departamento es estratégico. Al Caribe, 150 kilómetros, y al Golfo de México, 220 kilómetros. Una respuesta muy rápida para seguir conversando en este espacio. ¿Le parece a usted que la respuesta que ha dado el Estado guatemalteco frente a estas amenazas que usted nos describe ha sido la adecuada? Sí, ha sido adecuada. Señor fiscal general, la situación de violencia que se vive en el país es uno de los puntos principales de preocupación de los guatemaltecos. Incluso está solamente abajo del desempleo, diciéndolo de esa manera. La ubicación geográfica del Petén, ya lo decía también Alberto Brunori, la proximidad de las fronteras, la cantidad de lugares en donde hay una altísima presencia de crimen organizado y una extensión del territorio y una debilidad del Estado que para algunos puede ser parte de una debilidad deliberada, digámoslo así, son algunas de las características que se han tenido en el departamento del Petén. Sin embargo, esta realidad se desnuda con una brutalidad enorme en el momento de la masacre de 27 campesinos. Cuando esto sucede se ponen los ojos sobre el Petén, pero acto seguido parece que se da la vuelta a la página porque hay otros temas también en la agenda que tienen que ver, por ejemplo, con el asesinato brutal de un fiscal del Ministerio Público en Alta Verapaz. Pidiéndole que de manera general usted nos pueda dar su diagnóstico respecto de la reciente masacre, pero también de lo que se ha dado en el Ministerio Público a partir de su gestión, tratando de encontrar un camino para resolver esta impunidad en este diagnóstico tan complicado de este departamento más grande del país. Bueno, antes de iniciar mi respuesta, quisiera darle un saludo muy solidario al pueblo de Petén, expresarle que lamento profundamente la masacre ocurrida el 15 de mayo, pero que también lamento profundamente todos los hechos de violencia en los que la masacre no solo solamente es un hecho más visible, pero no es, por supuesto, un hecho aislado. Creo que tenemos que ver el problema que está ocurriendo ahora en el departamento del Petén tanto de una forma local, porque hay debilidades estructurales que hacen que el Petén sea un escenario propicio justamente para el tráfico de drogas, de armas, de especies protegidas, de madera, de personas, pero sin perder de vista también un aspecto regional, y es que el Petén justamente es una zona de paso de la droga. La droga no sale de acá, viene de Colombia, pasa por Panamá, por Costa Rica, por mar, Honduras, por Nicaragua, pues por Petén y va rumbo a Estados Unidos. Entonces no podemos entender lo que ocurre en el departamento sin ver qué es lo que está ocurriendo en México y cómo lo que ocurre en México y la lucha contra el narcotráfico en nuestro vecino país puede trasladar, si es efectiva, puede trasladar los problemas hacia Guatemala. Y no podríamos perder de vista de lo que ocurra en Alta Verapaz, pudo haber trasladado problemas a Petén, por lo que en la medida que seamos efectivas las autoridades de Petén y en Guatemala podemos trasladar problemas al resto de países centroamericanos. Y digo esto porque la masacre no fue un hecho aislado, inició con un secuestro
y asesinato de 3 personas. Luego ocurrió la masacre y luego fue el asesinato de nuestro compañero Alan Stolitz. Y todo esto, secuestro, masacre y el asesinato de nuestro compañero, ocurrió en un lapso de menos de 2 semanas. O sea, fueron 2 semanas extremadamente violentas. Y yo quisiera que reflexionáramos sobre esto, porque hay elementos comunes a estos 3 hechos de violencia: secuestro, masacre y el asesinato del fiscal. Y es que en los 3 hechos hubo mensajes. O sea, para las autoridades ya teníamos claro quiénes eran los perpetradores, porque firmaron sus hechos de sangre. En los 3 hechos aparecían mensajes suscritos atentamente, imagínense ustedes, atentamente por el Z200, y mensajes en los 2 primeros hechos dirigidos a un señor, a Otto Salguero. Luego aparecieron unas mantas con mensajes a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los funcionarios de justicia, advirtiendo que no era con nosotros y que entonces por favor que no nos metiéramos. Y en el último hecho, en el asesinato, secuestro y asesinato de Alan Stolitz, hiciera un mensaje bastante más focalizado a los funcionarios de justicia, donde nos decían: no se hagan los gringos, esto no es como ustedes, pues miren para otro lado, en pocas palabras, si no quieren que les ocurra lo mismo. Entonces, esa es una característica de estos 3 hechos. También el desborde de violencia que nos hace a los guatemaltecos y guatemaltecas tristemente recordar lo ocurrido durante la guerra. La forma en que ocurrió la masacre en la finca Los Cocos es la forma en que ocurrieron otras masacres en este departamento, que desafortunadamente en su mayoría continúan en impunidad, incluso porque testigos sobrevivientes nos narran que a quien dirigía la masacre se referían como Caimín. Y un tercer elemento que quiero poner sobre la mesa es cómo estos perpetradores firman sus hechos, exhiben la violencia, pero además la graban. Hay tanto fotografías muy macabras, por cierto, del primer secuestro que llegaron a las autoridades de justicia, como también del asesinato de nuestro compañero. ¿Qué hemos hecho frente a esta secuencia de hechos? Conjuntamente, el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, y en algunas oportunidades hemos solicitado también el apoyo del Ministerio de la Defensa, hemos realizado más de 40 capturas en 6 departamentos, acá en Petén, en Alta y Baja Verapaz, Quetzaltenango, Huehuetenango y Jalapa. Estas 40 personas detenidas pertenecen a la estructura responsable de estos 3 crímenes: secuestro, masacre y el asesinato del funcionario fiscal. Y dentro de los capturados hay tanto comandantes, el comandante Lombiz, el comandante César Mancha Ruja, que sería la parte más alta en la jerarquía nacional, local de esta estructura de los Zetas. Hay también sicarios, y el último de los detenidos fue el contable de la estructura. Creemos que esta reacción coordinada y efectiva es una forma, pues no solo de acercarle a la justicia a las víctimas, sino también de esclarecer un hecho y evitar que hechos como estos continúen sucediendo. Pero tengo que reconocerlo, tenemos una deuda muy muy grande con los familiares o sobrevivientes de la masacre, y es que, aunque considero que efectivamente hemos avanzado en brindar justicia, en esclarecer el hecho, hay una deuda que tenemos, y es lograr que los familiares de las víctimas logren enterrar dignamente a sus familiares. Fiscal, muy rápidamente, ¿esto se hubiera podido hacer entre el Ministerio de Gobernación, la Policía y la Fiscalía sin necesidad del estado de sitio? Nosotros actuamos dentro en el departamento del Petén, actuamos dentro del marco del estado de excepción, que lleva ya 2 meses. Sin embargo, yo quiero recalcar esto: hemos sido sumamente cuidadosos, tanto el Ministerio de Gobernación como el Ministerio Público, de realizar todas las capturas con orden de juez, capturas, allanamientos con orden de juez. Es decir, no nos hemos valido, por decirlo así,
de la posibilidad de capturar a alguna persona sin orden de juez, sino absolutamente todas las capturas se han hecho con orden de juez, y un punto más que creo que es muy importante, sin hechos de violencia. No ha habido ningún disparo en las más de 40 capturas, salvo perdón, hay que ser honestos. Hubo un incidente justo después que íbamos a hacer un allanamiento y las personas que estaban dentro de la casa se opusieron con violencia, con armas de fuego, y ahí hubo 2 personas fallecidas. Y la última captura del comandante Lombriz, donde él reaccionó violentamente frente a la casa. Gracias, fiscal. Hablemos entonces de este tema que usted saca sobre la mesa y que tiene que ver con estos grupos de crimen organizado y que tiene que ver también con estas estructuras paralelas y con estas estructuras de crimen que operan en total impunidad. Y si nosotros tratamos de definir impunidad, la podemos definir como la no justicia. Y cuando no hay justicia, obviamente la gente dice, aquí matamos 30 mujeres y no pasa nada, masacramos 27 campesinos y no pasa nada, matamos todos los días 17 guatemaltecos y no pasa nada. Si no pasa nada, entonces yo lo puedo seguir haciendo. Esa fue como lo que estaba sucediendo en Guatemala, y por eso el Estado de Guatemala pide a la comunidad internacional la aprobación de una comisión contra la impunidad en Guatemala y que tiene dentro de su mandato ese tema de esta desarticulación, o por lo menos la identificación de estos grupos paralelos y estas estructuras. Doctor Carranete, permítanos entender qué está haciendo CICIG en el marco de este mandato, en este tema de la identificación, y cómo ve usted los mensajes que la señora fiscal nos decía que dan estos grupos del crimen organizado con este tipo de masacres, pero también qué mensajes están dando desde la Fiscalía, digámoslo así, y desde la CICIG a estos grupos. Gracias. Quiero aclarar que la presencia de la CICIG aquí, lamentablemente es en circunstancias que no son tan agradables como para venir a hablar de la belleza del lugar, de la hospitalidad de las personas que viven en Tetén y que conocimos en otra época como turistas. Yo creo que el tema de la seguridad de Tetén no es solo un derecho de los habitantes a vivir en paz, sino que es un derecho de todos los habitantes del planeta, que dada la inseguridad que hay, nos privamos o se privan de conocer las maravillas del Tetén y la hospitalidad de sus ciudadanos por los problemas de violencia que están atropellando en este momento el lugar. Y quiero llamar la atención en algo antes de entrar en materia, porque se están combinando problemas de seguridad ciudadana con problemas de impunidad, y es necesario separar los dos temas, porque tiene que reclamarse o exponerse los problemas ante centros distintos de responsabilidad del Estado. Aquí, cuando decía María Luz Monzón, se mata y no pasa nada, se atenta contra las personas, contra las propiedades y no pasa nada, esta es una preocupación muy válida. Este es el tema de impunidad, pero la preocupación la primera preocupación no puede ser que mataron a 27 personas y no pasa nada. Bueno, tiene que pasar algo, pero esta debe ser la segunda preocupación. La primera preocupación es que no maten a nadie más, porque el tema de seguridad es que no se cometan los delitos. Y el centro de responsabilidad en el tema de que no se cometan los delitos es el Poder Ejecutivo, el Ministro de Gobernación, y son los que tienen que evitar que nos cometan, que nos hagan víctimas de los delitos. Una vez cometidos, el responsable de la Fiscal General, a quien le corresponde la política de persecución. Pero la principal preocupación de cualquiera de nosotros como ciudadanos tiene que ser no ser víctima. A mí no me interesa que condenen al que me mató, lo que me interesa es que no me mate, y esto es lo primero que tenemos que tener en claro. No podemos mezclar los problemas. Que no se cometan delitos tiene que ver con algo que tocaba doña Rosa María y Monseñor,
cuando se dijo aquí que hay debilidades integrales o problemas estructurales o raíces estructurales profundas. El problema que hay en Guatemala es una baja recaudación fiscal que le impide a cualquier gobierno hacer cualquier cosa. Le impide tener una buena policía, que sería una parte de la seguridad, pero impide lo principal, y es dar oportunidades de vida, oportunidades de desarrollo humano, impide el vivir con esperanza. Y en todos los lugares donde se vive en estas condiciones hoy, donde no hay trabajo, donde no hay salud, donde no hay educación, donde no hay posibilidades de progreso, el crimen organizado viene y da todas esas oportunidades. Y entonces paga bien, da vivienda, da salud, da deporte, da todo lo que haga falta. Le da confort a la gente. Y entonces, por un lado tenemos un Estado que no recauda impuestos y no tiene capacidad de maniobra, y frente al Estado hay un crimen organizado con capacidad para todo, porque la plata nunca se le acaba. Con capacidad de maniobra, capacidad de corromper y una gran capacidad de violencia. Y esto es lo que está pasando en el PT. Esto es lo que está pasando, una región abandonada, con población deprimida, como señalaba Monseñor, como señalaba Rosa María, y simplemente el territorio está siendo tomado por el crimen organizado. Nos guste o no, esa es la realidad de lo que está sucediendo. Y mientras no se corrija mediante una reforma tributaria el tema de recaudación fiscal, y mientras el Estado no tenga plata para invertir y dar oportunidades de ascenso social y llevar la igualdad a la población, no se va a corregir el problema de seguridad. Porque la gente no se matricula con el crimen organizado porque se frote las manos y diga: voy a vender muchas drogas y voy a intoxicar a mucha gente, o voy a vender muchas armas y qué bueno que maten a muchas personas. La gente se matricula con el crimen organizado porque primero necesita plata y después quiere lucrar. Y mientras no se solventen las necesidades básicas humanas y haya oportunidades de progreso social, la inseguridad que crea el crimen organizado se va a venir imponiendo. Y yo sé que tengo el micrófono. Sí, yo sé que, pero mire, para ese punto, hablemos de ese punto. Estamos muy de acuerdo respecto del tema de la escasez de los recursos del Estado y la necesidad de una reforma tributaria en un país donde no se llega al 10% de la carga tributaria al Producto Interno Bruto. Pero parece que el Estado funciona para algunas cosas y no funciona para otras. Es decir, hay debilidad del Estado notoria, por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió en PT, pero hay un Estado muy fuerte cuando le conviene y entra en otros temas. Miremos el caso Porochic, por ejemplo, o la protección que se da a través del ejército a las compañías transnacionales. Ahí sí hay Estado. Muy rápidamente una reflexión en torno a ese tema. Mire, precisamente cuando hay que hacer política es porque hay escasez. Si hubiera plata para todo, no hay que priorizar, y la política es priorizar. Se van a dedicar los recursos principalmente a una o a dos actividades, y medianamente a otras, y otras quedarán en descubierto cuando no alcancen dinero. Si tuviera el Estado dinero para todo, no tiene que hacer política ni tiene que priorizar. Yo aquí no voy a señalar cuál debe ser la prioridad del Estado, porque es una prohibición de entrar a opinar propiamente sobre política del gobierno. Pero sí es muy claro que mientras el Estado no tenga el dinero para darse a las clases definidas la posibilidad de hacer una inseguridad, se va a seguir fomentando y se van a seguir entregando al crimen organizado. El otro tema era la impunidad. Perdón, mamá decía que yo tenía que ser locutor deportivo. Porque hablaba mucho. El otro tema es la parte de impunidad. Bueno, hay que desarrollar una política de persecución muy agresiva, pero aquí volvemos a lo mismo. La fiscal general, el presidente de la Corte Suprema, el ministro de Gobernación llevan semanas anunciando que a partir de octubre se cierran los servicios públicos de justicia en este país. Y no hay forma de que se apruebe un presupuesto extraordinario para dotar de recursos a la Fiscalía, a la Policía y a la Justicia. Entonces, volvemos al mismo tema. No hay plata, no hay decisión política para recaudarla y no hay decisión política para fortalecer el sistema de justicia. Yo quiero reconocer el trabajo de la fiscal
de la fiscal general, en un cambio muy claro que ha habido desde que asumió funciones. La forma como se resolvieron los homicidios, por lo menos a nivel de investigación de los candidatos a alcalde, Guzmán Pinula, es ejemplar y da una esperanza. Y creo que si se sigue extendiendo su forma de trabajo al resto del país, y creo que no son sus intenciones, puede haber una lucha contra la impunidad muy clara y muy efectiva. Pero sin plata no se va a poder hacer nada. Sin cacao no hay chocolate. Y en esa medida, yo creo que hay que poner los pies en el suelo. La clase política de este país tiene que aprobar los impuestos, tiene que dotar de recursos a las estructuras de justicia, a los órganos de justicia y lo que dije antes con relación a las políticas sociales. Gracias, comisionado. Hablemos ahora del lado humano, Rosa. Ya lo decía la fiscal en algún momento, de que estamos en deuda con los familiares de las víctimas. Cuéntenos un poco los sentimientos, las sensaciones, lo que vive la población que está aquí en el Petén. No solo lo que vive después de la masacre, la sensación que se tiene en general, y usted como lideresa, la sensación que tiene de estas cosas que pasan en Petén y que pocas veces se conocen. ¿Cómo se siente la gente petenense? Bueno, es difícil llevar la palabra de la población porque no me siento con la legitimidad de hablar por todos, pero sí platicando con ellos puedo dar el mensaje, ¿no? Realmente yo creo que se tocó a fondo y se dejó llegar a fondo y bueno, si no sucede esto pues de repente no llega a estado de sitio, ¿no? Pero hay que ver también un poco detrás. La gente pues realmente tiene mucho miedo por la situación. Hay un miedo permanente que muchas veces no permite decir las cosas, hablar porque hay miedo a que los maten, miedo a todo. Y eso no es desde ahorita, eso es histórico, ¿no? De la época de la guerra, etcétera, etcétera. Y eso hace también que no participen. De hecho, lo hemos visto en otros eventos, hay grupos comunitarios, por ejemplo, los que ya han estado hablando de la situación de San Andrés, la Libertad, pues prácticamente ya no quieren participar por miedo que maten porque han asesinado a sus compañeros, ¿no? Pero como decía, viene de atrás y en ocasiones también se ha tomado la situación como parte de la vida diaria, ¿no? Y no se dan cuenta que la situación, la vida normal no es sin violencia. O sea, ya están acostumbrados a escuchar que mataron a alguien en la esquina, mataron a alguien allá o que alguien está en el hospital. Y realmente no debe ser así, pero ya se ha tomado la vida diaria, se acostumbran y lo dejan pasar. Pero eso es vivir en zozobra, es vivir en miedo, no vivir tranquilo. Y pasa en general, no solo con hombres, pero espero también con mujeres, porque ha habido también problemas con la trata de mujeres y asesinatos, especialmente en Cotún. Se habla mucho de otras áreas, pero hay cosas que no se dicen. Y entonces, no se dice por ese miedo, pero es que no se le ha dado también ese espacio y no toman el espacio por miedo a la población para decir que se siente. Y digo, ver también un poco atrás, o sea, no enfrascarse en la historia, pero sí analizarla para saber y entender por qué estamos como estamos ahora y que nos sirva para tomar soluciones en lo que estamos hablando hoy, ¿no? ¿Cómo que explíqueme un poquito eso. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué tiene que ver lo que pasó antes con eso? Okay. Bueno, hemos visto un departamento abandonado, ¿sí? Con una debilidad institucional en general, donde a Petén se le ha enfrascado las responsabilidades del resto del país, por ejemplo, el tema agrario. Lo que pasaba en los otros departamentos es Petén hay tierras, vamos para allá, o los mandan para allá. Y después, como las cooperativas de los humanistas en los 60, los dejan abandonados, tirados, sin comida y nada, pero desde las arreglos. Después vienen los procesos de colonización, planificados o no planificados. Pero en eso vemos la distribución de tierras, que es un punto muy crucial que tiene que ver con el tema de ingobernabilidad. Ahora lo vemos ya convertido y un resultado de eso es el latifundismo. Un latifundismo que está enfocado a la ganadería y a los monocultivos, especialmente palmo-africano. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a un estado de ingobernabilidad porque no es posible que una persona sea dueña de tantas caballerías y un montón de gente están hacinadas en Laguna del Tigre, Sierra de la Candona, en otras áreas, ¿no? Esa es una cosa. La otra cosa es el tema de, yo diría, discriminación. Y tal vez algunos no van a estar de acuerdo, pero es discriminación en la toma de decisiones, discriminación en cuanto al desarrollo. ¿Por qué? Porque solo vemos una élite que va desarrollándose en función a lo que quiere, sus intereses,
a la extracción de los recursos naturales, al hacer a un lado al resto de gente y solo tenerlos como empleados. Pero también no hay muchos empleos, entonces caemos en lo que decía el representante de la CICIG. Como no hay empleos, no hay medios de subsistencia, la gente tiene un montón de hijos, tiene que ver cómo los mantiene, entonces busca un trabajo sea donde sea. Pero hay otras cosas paralelas también. Desde hace muchos años hemos escuchado, no creo que la mayoría de la población lo sepa, pero hemos tenido 2 de los municipios más violentos de Latinoamérica, ¿no? Y eso ha salido en los informes de Naciones Unidas a nivel internacional. El primero fue Sayachén y el segundo San Benito, desde hace años. Y desde hace años, ¿qué se hizo cuando se decía tenemos los municipios más violentos? ¿Cómo es posible que Guatemala, un país tan chiquito, tenga los municipios más violentos de Latinoamérica y lo deje pasar así? ¿Sí? Eso es grave. Y tenemos también otros índices de desarrollo humano que están hasta abajo. O sea, si no actuamos de esa manera, pues dejamos pasar el tiempo, entre otras cosas más que tal vez nos daría más tiempo hablar aquí, pero llega un momento que llegó al suelo, y ese suelo fue, como ya hay impunidad, no se hizo nada en el pasado, pues ahora tenemos todo el campo abierto para actuar, y pasa lo de la masacre. Pero ese nada más pues es un resultado. Hay otras cosas que no se saben, o no se dicen por miedo. Gracias, Rosa María. Vamos a hacer una pregunta abierta. A ver, monseñor, usted hablaba de las soluciones inmediatistas. Usted decía, les pedimos a los políticos, les pedimos a las autoridades no soluciones inmediatistas. Usted hablaba también de la desigualdad, de esa desigualdad manifiesta en esa imposibilidad de los niños y los jóvenes de asistir a la escuela. Y me llama poderosamente la atención que hacemos un foro como este, y hace unas pocas semanas teníamos un foro presidencial sobre el tema de impunidad y de justicia, y las respuestas eran pena de muerte. 10 fusilados en la plaza central, así iban a prender un candidato precisamente del pero también escuchábamos a todos los candidatos que participaron en ese foro diciendo que vengan las tropas que están en Afganistán, que vengan las tropas aquí al PT, que aquí se combate el narcotráfico. No solo para darle semejante pregunta a monseñor, si alguien más quiere opinar, pero esas son soluciones inmediatistas. ¿Y cuáles, si esas son inmediatistas? Yo repito en nombre de la Iglesia, y no solo de la Iglesia de Petén, sino de toda la Iglesia de Guatemala, que lo expresó en su último comunicado del 12 de junio, o sea, hace apenas un mes. Son soluciones que no resuelven los verdaderos problemas, que lo pueden tapar por un rato. Yo puedo tapar el dolor de cabeza con una aspirina, pero si tengo un trauma en la cabeza, no lo resuelvo con la aspirina. Tengo que ir a hacerlo en la tomografía y ver qué hay dañado en mi cerebro y en la cabeza. Es un ejemplo muy sencillo, muy tonto, pero para entender. Yo antes hacía alusión precisamente a esto. Falta de tierra, lo recordaban también otros de los invitados, la falta de educación, la deficiente salud, desigualdades, hay hambre en Guatemala, decía la conferencia episcopal hace un mes, y en Petén yo conocí por primera vez la miseria. Yo tengo 38 años de estar por estos lados y había conocido mucha pobreza, pero la miseria la vine a conocer aquí en algunas aldeas de Petén. Para mí fue un trauma y sigue siendo un trauma que no me deja tranquilo. Entonces, ¿qué soluciones dar? Ante todo, yo creo que necesitamos una presencia más efectiva, más eficaz, más democrática, más participativa del Estado. Yo creo que hay una ausencia de instituciones que es muy grave en nuestro departamento. Entonces, eso no significa mayor presencia, con todo respeto, de militares, para hacer una cosa. Tampoco mayor presencia de curas, tampoco. Que haya presencia, por ejemplo, de inversiones que reflejen y que promuevan el bienestar de Petén. Se habla mucho del desarrollo de Petén, pero yo me niego a identificar el desarrollo de Petén solo con el petróleo. Se habla mucho del desarrollo turístico en Petén, pero yo me niego a identificar el desarrollo turístico de Petén solo en el proyecto Cuatro Bananos. Y así podríamos poner otros ejemplos. Yo creo que el desarrollo de Petén
tiene que ser confeccionado en sentido bueno a la medida de Petén. Y dentro del contexto humano y dentro del contexto territorial de Petén. Pongo un ejemplo concreto. Costa Rica en el año 2009 recaudó 1.600 millones de dólares que entraron en actividades de áreas protegidas. Costa Rica es un pañuelo de tierra comparado con Guatemala y no tiene tantas áreas protegidas como Guatemala. Si Costa Rica, tan pequeño y con pocas áreas protegidas, en un solo año tuvo un ingreso de 1.600 millones de dólares por actividades en áreas protegidas, ¿por qué no hacerlo nosotros aquí? Que lo podríamos hacer en una proporción mucho mayor y también mejor. Si recordamos que Petén es el segundo pulmón de América y el quinto del mundo. Y otras soluciones, pero ya usted me hizo otro tema para otro foro, ¿no? ¿De qué desarrollo estamos hablando? Señor gobernador, a ver, usted está claramente a favor del estado de sitio. Hay, por supuesto, una serie de razones para esto, pero también hay una serie de razones para quienes sostienen que esto no era necesario si hubiera una presencia coordinada, permanente, de otra forma, y esto se ha demostrado en otro tema. Ese estado de sitio, dos preguntas en una y tratar de ser breves en la respuesta. Ese estado de sitio, una solución inmediata, esa es una que soluciona en el momento, pero la que sigue y después, ¿qué? Hay dos reflexiones importantes. La primera, en el caso del departamento de Petén, la imposición del estado de sitio nace a raíz de la petición, a raíz de la necesidad de seguridad de la mayor parte de la población del departamento, pero una exigencia de la sociedad. Hoy, la mayor parte de los peteneros estamos dispuestos a sacrificar libertad por seguridad, porque creemos que es necesario vivir en mejores condiciones. ¿Qué es lo normal para los peteleros? Para los peteleros, una vida normal, una vida tranquila es lo que estamos viviendo en este momento bajo el estado de sitio. Pero que se ha reducido hasta casi un 90% el número de índices de criminalidad acumulado. Solo para que tenga idea, en el mes de junio del año pasado, hubieron 32 muertes violentas en el departamento de Petén. Con el estado de sitio, en el mes de junio, solo hemos tenido 5 muertes violentas en el departamento de Petén. Pero la reflexión es la siguiente: no se necesitó ni más policías ni más soldados para poder imponer el estado de sitio. El estado de sitio en el departamento de Petén fue un estado de sitio light, pero que también, como lo dijo la fiscal general, básicamente buscamos dos cosas. Uno, evitar la aportación de armas de fuego, que era importante, era un elemento importante. Y lo segundo, se ha judicializado y se ha respetado cada uno de los procesos. Porque si bien es cierto, el estado de sitio permite en un momento dado detener a la persona más tiempo, permite poder ingresar sin una orden judicial, cada uno de los allanamientos, cada una de las acciones ha sido acompañada por el Ministerio Público en los operativos más grandes, acompañados por la Procuraduría de los Derechos Humanos y siempre con una orden judicial. Pero ¿y entonces para qué el estado de sitio? Era una necesidad, era un deseo y era una cosa que estaban pidiendo los peruanos. Muy bien, ahora nos vamos a meter, nos quedan pocos minutos para terminar este conversatorio con preguntas que me tocan a mí. Luego vienen las preguntas numerosas del público que vamos a tratar de contestar la mayoría de ellos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué pasamos después? A ver, parece que en Guatemala nos hemos acostumbrado a la muerte. Parece que de alguna manera la indignación es en un momento, pero la indignación no se traduce en movilización, en acción. Y esto también se explica, y lo decía mucha gente, con lo terrible del conflicto, de la guerra, con lo que la gente vivió, con el horror que se vivió, el miedo y el silencio, que era la única manera de mantenerse vivo. Y que eso explica mucho de lo que está pasando hoy respecto de esta manera de no movilizarse de los guatemaltecos. Frente a hechos terribles como los acontecidos en este departamento, ¿cómo se pasa a la acción? Pero ¿cómo se pasa a la acción desde los diferentes sectores? ¿Cómo se pasa a la acción
desde el Ministerio Público, desde la Comisión Internacional, desde la responsabilidad del Estado, pero también desde los otros sectores, desde el acompañamiento de la Iglesia, desde los movimientos de la sociedad civil. Esa sería como una gran pregunta: ¿por dónde arrancamos frente a esta inamovilidad que parece que está pasando? Y por eso el foro, a ver, 27, ¿cuántos más? ¿Qué nos va a llevar a que realmente se solucionen los problemas de fondo? ¿Quién quiere empezar? Doctora Pasta. Pues creo que cada uno es lo que le compete. Como Ministerio Público, como Fiscal General, a nosotros nos toca actuar justamente como el señor comisionado, justamente y tristemente después de que se cometieron los hechos delictivos, cuando el grave daño en este caso pues ya se ha cometido. Yo creo que nosotros lo que debemos de hacer es investigar, esclarecer los casos y llevar a la justicia a los responsables, sean quienes sean, ciudadanos, sean funcionarios, sean guatemaltecos, sean mexicanos. Yo creo que en la medida en que nosotros logremos cumplir con esta obligación primaria del Estado, pues sí estamos enviando un mensaje que la vida tiene valor, que quien afecta ese valor fundamental que es la vida tiene un castigo, tiene una sanción, y un castigo pues que se tendrá que dar en el marco, por supuesto, de la legalidad y sin que sea necesaria tampoco la pena de muerte. Pero ¿cómo logramos, con los pocos recursos que tenemos, cómo logramos enfrentar un problema tan grave que se dejó llevar a los niveles en donde está ahora, que es el crimen organizado y particularmente el narcotráfico? Y yo creo que las lecciones que podemos extraer de situaciones tan graves como la masacre que ocurrió acá en la finca Los Cocos es que tenemos que redoblar los esfuerzos de coordinación, tanto entre el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, entre las distintas inteligencias que hay en el país. Pero si entendemos que es un problema regional, pues tenemos que actuar de forma regional. Entre los 40 detenidos, al menos 14 eran ciudadanos mexicanos y al menos 5 eran exfuncionarios de las fuerzas policiales. También hay ciudadanos guatemaltecos involucrados en las masacres que han perpetrado, al menos uno que han perpetrado los Zetas contra migrantes guatemaltecos y centroamericanos. Entonces, si no entendemos que es regional, si no fortalecemos los lazos de cooperación entre la Procuraduría General de la República Mexicana y el resto de fiscalías centroamericanas y de fuerzas de seguridad, pues no vamos a estar viendo en los árboles y no vamos a lograr ver el bosque, y vamos a estar reaccionando frente a situaciones tan graves como las que hoy estamos tratando sin poder lograr prevenir. Aprovechando, hay una pregunta que tiene que ver con esto concretamente. ¿Qué avances hay para el traslado de los restos de las personas masacradas? Es una pregunta. ¿Va a haber alguna indemnización para las familias? ¿Y cómo dar una respuesta tan contundente para que se evite que lo mismo vuelva a pasar? Voy a empezar por la última. Pues yo creo que la respuesta más contundente es lograr que los responsables sean sancionados de acuerdo con nuestra legislación penal. Hemos conformado un equipo especial desde la Fiscalía. Entiendo que la decisión del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de darle sepultura a los cuerpos sin que fueran aún identificados se debía también a una falta de recursos y debilidad para poder esperar dada la situación. Y lo que hemos conformado desde la Fiscalía, porque a nosotros sí nos compete, y quiero señalarlo, nos compete acompañar a las víctimas en el ejercicio de todos sus derechos, entonces nos compete también acompañarlas para recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Y lo que hemos hecho es conformar un equipo especial desde la Fiscalía. Justamente estas últimas semanas han estado visitando a todos los familiares de las víctimas, pues para lograr que logren recuperar los restos de sus seres queridos. Tenemos que recordar que son personas extremadamente pobres, son personas que viven en áreas muy separadas, muy lejanas de los centros urbanos, y eso ha dificultado un poco la tarea, pero es nuestro compromiso y esperamos lograr muy poco tiempo. Gracias, Tristan. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde
podemos empezar a desanudar esta madera? Bueno, yo respetuosamente quiero, por la pregunta disentir del señor gobernador, lo primero es definir como norte que se viva en libertad y con seguridad. No puede sacrificarse uno por otro. Si se sacrifica la libertad para vivir con seguridad, estamos camino a un Estado autoritario. Y la democracia tiene como finalidad que todo el mundo viva con libertad y con seguridad. No son excluyentes, de manera que se requiere una planificación política que permita a cada ciudadano ejercer libremente todos sus derechos, caminar a la hora que quiera, por donde quiera, sin miedo, y este es un compromiso del Estado. Cada ser humano es el fin último del Estado, y cada ser humano desarrollado plenamente, si no, el Estado no tendría razones. Creo que hay que empezar por fijar bien estos objetivos, y esto, no quiero redundar, pero esto nos devuelve a lo que dijo Monseñor: eliminar pobreza, dar esperanza y evitar que las personas se enrolen en el crimen organizado y generen inseguridad para el país. Creo que es importantísimo cambiar esta cultura de muerte a la que se refería María Luz Monzón, porque el tema de la pena de muerte no resuelve absolutamente nada. Nosotros tenemos países donde hay 300 presos por 100.000 habitantes, donde se aplica la pena de muerte, como los Estados Unidos, y es de los países más violentos del mundo. Igual el caso de Rusia. Y tenemos países con muy pocos presos, sin pena de muerte, con penas bajísimas. Hay presos 60 por cada 100.000 habitantes, o menos, como Noruega, Dinamarca, Finlandia, pero claro, recaudan casi el 60% del Producto Interno Bruto en impuestos, y eso les permite dar un nivel de vida adecuado a los ciudadanos. De manera que lo primero que hay que hacer es definir qué es lo que se quiere. Si vivir encerrado en la casa y sin libertad, o si se quiere vivir donde uno quiera, en la calle, en la casa, hacer lo que quiera, y con absoluta seguridad y con esperanza de desarrollo humano y de movilidad social. Es importante rescatar la frase que dijo la secretaria general: la vida humana tiene un valor, y ese valor está por encima de cualquier cosa. Yo creo que mientras se sigue este norte, vamos bien. No podemos sacrificar ninguna esfera de la vida de los seres humanos. Nadie tiene por qué tener la casa por cárcel para que los delincuentes anden en la calle, o para que o privarnos de nuestras libertades como si fuéramos nosotros los delincuentes. El Estado tiene que garantizar el desarrollo pleno. Yo creo que el Estado de sitio puede ser una medida transitoria, pero nunca puede ser un fin en sí mismo, ni puede ser una forma permanente de vivir. Hablando del tema de la plata, hay una pregunta para usted, señor comisionado. Dice: en lo que respecta a seguridad e impunidad, no debe condicionarse solo al aspecto financiero, y como prueba tenemos en Centroamérica a un país que no tiene la capacidad bélica de Guatemala y se vive de diferente manera a la nuestra. Me parece que se está refiriendo a su patria. Pero recauda un 24% de impuestos sobre el Producto Interno Bruto, y no tiene ejército. La plata que se gastaría en el ejército se gasta en educación, en salud, en otras cosas. Y sí, en este momento está siendo atropellado fuertemente por el crimen organizado, y se está replanteando el tema de fortalecer a la policía, de redimensionar los alcances hasta donde puede llegar la policía, pero no sacrificando libertad. Gracias, comisionado. Monseñor, en el aspecto específico de la gente, usted dice: yo había conocido la pobreza en Guatemala, pero no la miseria. La vi así en el presente. Eso tiene rostro humano, de niña, de niño, de hombre, de anciano, de gente abandonada. Si pudiera, de alguna manera, poder tener la atención de esa gente que hoy nos quiere gobernar y que viene al PT cuando hay campaña, pero después no se acuerda que existe. Si usted les pudiera decir: miren, a esto es a lo que hay que ponerle atención, a esta gente, estos son los temas fundamentales. Yo empezaría, sin querer, yo había sacado esta hoja de mi folder
Con este dato, un artículo de César García en el periódico, la desnutrición crónica infantil afecta a 1 de cada 2 niños guatemaltecos. Y luego dice, al estar dañado el cerebro de la mitad de nuestros niños, es decir, al no alcanzar su desarrollo normal e integral, lo cual ocurre en los primeros años, estos quedan marcados de por vida y sin capacidad de competir y de superarse intelectual y físicamente. Esto nos lleva a ser una sociedad alienada, fácilmente manipulable y seriamente atrasada. Y dice, soy guatemalteco, no se trata de ofender a los guatemaltecos, es simplemente la realidad que existe y persiste. Hoy Guatemala es el país con mayor desnutrición crónica infantil en niños de menores de 5 años en Latinoamérica y el tercer país en el mundo, solo superado por Yemen y Afganistán, y no por mucho. Tome usted debida nota. Guatemala está mucho peor que Haití en este penoso indicador. Es un montón de muestras tan grave que creo que ahora son. Y a la par de esto, ¿qué habría que ver? La educación. Perdónenme que como salesiano cite a Don Bosco. Don Bosco decía, la felicidad de las naciones depende de la educación de los niños y de los jóvenes. El señor comisionado de la NESE lo decía, no se trata tanto de reprimir o castigar, se trata de prevenir y de formar para que estas situaciones no se den. Se ahorra mucho más plata y se vive mucho más felices. Hay que invertir en educación sin transferencias, sin desvíos de fondos para ningún lado, dedicando a la educación lo que se merece en vista del bien común del país. Una juventud que se lucre, una juventud que tenga oportunidades, tendrá menos posibilidad de caer en el crimen, en la corrupción, en la delincuencia, en el narcotráfico y en tantas otras cosas. Porque si uno puede ser feliz con el bien, no necesita buscar el placer en el mal. Gracias, monseñor. Señor gobernador, cuando usted decía que el 90% de la población de Petén quiere el estado de sitio, no, decía la gente. Y cuando usted decía, y entonces preferimos sacrificar la libertad por la seguridad, no, decía la gente. Y bueno, ahí está un montón de preguntas que tienen que ver con eso. Una que dice, después del estado de sitio, ¿qué? O sea, un no es esta pregunta. Lo que le estoy diciendo son las preguntas al no que escuchamos. A ver usted qué me puede contestar. Como hay varias, le voy a pedir que se las hago todas, pero tienen una respuesta porque tiene que ver con esto. Después del estado de sitio, ¿qué? ¿Qué capacidad instalada quedó en el PT para mantener estos logros que se dice que se hicieron? Otro que tiene que decir es, si hay más policías y más ejército, ¿por qué sigue la impunidad? ¿Y qué va a pasar después de que se termine tanta policía y ejército? Y hay otro que dice, ¿el estado de sitio fue enfocado únicamente al crimen organizado y al narcotráfico o también a la delincuencia común? Porque actualmente la delincuencia común continúa. Miren, yo entiendo las posturas de todos y las respeto. Cuando yo dije en su momento que era un llamado que estaba haciendo muchísima parte de la población, y creo que lo hice con el conocimiento de causa. El presidente en su momento, cuando a mí me consultó, yo sí insistí en que era la respuesta que esperaba la mayor parte de la población. Y creo que hoy es una cuestión de hacer una evaluación. En el tema, y solo quisiera hacer referencia, por ejemplo, hablaban de que tenemos los 2 municipios más violentos y que somos el departamento más violento. Hace 3 años el departamento de Petén era el segundo más violento. Hoy, con algunos esfuerzos, aunque les dé risa a algunos, con algunos esfuerzos, con los pocos recursos que tenemos, porque son escasos, con los pocos elementos de policía, con los pocos elementos de investigación, con el apoyo del Ministerio Público, con los elementos del ejército, hemos hecho un esfuerzo y se ha reducido. Quisiéramos que fueran números más grandes, pero el mejor ejemplo está en el año pasado. En el año 2009 hubieron 482 muertes violentas en el departamento de Petén. En el 2010 esos se redujeron a 381. Eso es un esfuerzo que se viene realizando. ¿Qué va a pasar después del estado de sitio? Primero, no se necesitaron unidades adicionales de policía ni del ejército
para poder hacer valer el Estado de Siempre que tenemos. Lo que sí vamos a hacer, y es un compromiso que tenemos, es de darle vida, efectivamente, y hacer que funcione la Comisión de Seguridad. Porque si hoy hemos tenido resultados positivos, ha sido gracias a ese esfuerzo y ese trabajo en equipo interinstitucional, Ministerio Público, Policía Nacional Civil y el apoyo del Ejército. Se van a quedar 975 elementos de policía, que es lo que nosotros tenemos en el departamento del Petén. No se trajo ninguna unidad adicional y van a permanecer en el departamento 2.980 elementos del Ejército, que es con lo que contamos en el departamento del Petén. Si con eso, a través de lo que hemos aprendido a hacer un trabajo en equipo, hemos podido dar respuestas, estoy seguro que vamos a hacer un buen trabajo coordinado interinstitucionalmente. En el tema de la impunidad, ese es otro asunto, no lo veo yo. Hay un ente de la persecución penal y hay un ente encargado de la aplicación de la justicia. Pero para eso nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de la prevención, el esfuerzo de tener que responder cuando se nos requiere, siempre en coordinación con el Ministerio Público, para que estos casos no traigan frustración. Porque es una frustración grande para los peteneros cuando nosotros hemos visto secuestradores, extorsionistas, ladrones, robamotos, robos celulares, que sí pueden dar fe que hemos atacado de frente y que tristemente a las 2 o 3 horas están afuera o a los 2 o 3 días están afuera. Pero porque a veces no tenemos los suficientes elementos de juicio para poder garantizar que esta gente se quede donde le corresponde estar. Gracias, gobernador. Rosa María, hay una pregunta para usted. ¿Qué opina que se puede hacer con las fincas y registrados que se encuentran en las áreas protegidas? Bueno, aplicar la ley. Realmente una cosa son las fincas y otra cosa son las comunidades. No pueden tener un trato igual. Porque las comunidades, es cierto que ha sido como mucha especulación, pero también son víctimas de la pobreza, son víctimas del sistema. Entonces no se puede tratar igual a una comunidad que llegó porque los desplazaron o porque alguien les dijo hay tierras sin decirle que era área protegida, o que sabían pero que no saben dónde ir para sembrar la milpa. No es lo mismo que un finquero que llega con hecho de causa, ¿no? Pero la otra cosa es que cuando se ha estado aplicando la ley se hace con las comunidades primero, no con los finqueros. Sí ha habido esfuerzos, creo que son 3 fincas grandes, más. Ha habido esfuerzos, pero no han sido como los suficientes para dejar precedente. Entonces ahí, eso sí se ha discutido mucho en varios espacios de sociedad civil, que se necesita hacer esa diferencia, se necesita más aplicar la justicia a las grandes fincas, porque hay ley, y son leyes incontundentes, o sea, áreas protegidas, zonas núcleo, es claro, no se permite el cambio de uso del suelo, y lo que tenemos son ganaderos, ¿no? Pero la mayoría, si vamos, no es ganadero, vemos fincas sin ganado y sin pasto. Y eso es otra cosa, eso es el otro sentir que es lo que ha pasado. Entonces es donde aparecen las grandes listas y todo lo demás. O sea, la reportan como ganado, pero no hay ganado. Entonces yo creo que ahí es donde debe dejarse aplicar la ley y ser contundentes. Pero hay otra cosa también. Hay una cuestión, o sea, creo que la visión hacia futuro que aplicó o que mencionaste el representante de la CECI, que estoy totalmente de acuerdo con la visión a futuro de cómo vivir en libertad, ¿no? Creo que es lo que todos buscamos, porque nuestro país es uno de los que, bueno, todos los índices que hemos hablado a nivel mundial son muy fuertes. Y a eso le sumaríamos que somos el 4º país del mundo más vulnerable ante el cambio climático, y eso nos va a llevar a temas de seguridad alimentaria recayendo en el tema de nutrición. Entonces, creo que hay otro tema que basado en todos esos indicadores y todo lo que estamos viviendo es como abrir el espacio también para el diálogo en Petén o en Guatemala en general, pero en Petén lo hemos más marcado que en el resto de Guatemala, es que no hay capacidad de diálogo entre sociedad civil y gobierno. No hay una madurez para discutir. En el momento que alguien habla, él se está peleando contra. Y yo personalmente he sido víctima de eso. O sea, soy una persona que habla porque conozco, leo, visito todo, pero entonces tengo como fundamento para decir ciertas cosas están pasando. Pero entonces cuando lo digo por decirlo seriamente, entonces dicen que está peleando. Pongo el ejemplo, me pongo como ejemplo en eso, ¿no? Porque el hecho de ser líder, de ser lideresa, pues ya es un problema a veces. Entonces, si no se madura y no superamos esa capacidad para dialogar, entonces no vamos a poder salir adelante. Realmente hay que abrir el espacio para dialogar con sociedad civil,
pero no discriminar con quién estos sí y con estos no, ¿sí? Sino que hay que ser más abiertos, ahí es donde empieza la democracia, y en Petén no tenemos democracia. Entonces, creo que eso sería muy bueno para la toma de decisiones del qué hacer después del estado de sitio, porque creo que hay muy buenas ideas y muy buenos aportes que mucha gente, hombres y mujeres, pueden dar para apoyar a superar esta situación. Gracias, Rosa María. Tenemos un montón de preguntas. Si las hacemos rápido y pueden ser las respuestas breves, nos superayuda para que se conteste. Le doy un momentito la palabra al gobernador, precisamente con ese tema de qué se está haciendo en el marco de las personas que viven en las áreas protegidas. Miren, en el tema de las áreas protegidas, especialmente este gobierno le ha puesto muchísimo énfasis a través de una política de seguridad ambiental. En ese orden de ideas se ha logrado recuperar hasta el momento 118.000 hectáreas de áreas usurpadas por el crimen organizado. Y no estamos hablando de discurso, no estamos hablando de documentos, estamos hablando del campo, lugares en donde se ha tenido que ir y tomar las grandes fincas, y no son 3 fincas, son múltiples fincas, y seguimos dentro del marco del estado de sitio. Vamos a aprovechar para poder recuperar lo que creemos que también es una obligación. Y aquí algo muy importante también que dejar claro: la recuperación de las áreas usurpadas por parte del crimen organizado no es una acción en contra de la comunidad ni en contra de los campesinos, porque sabemos que hay. El tema de recuperar las áreas protegidas es justamente en contra de los grandes narcofinqueros, que tristemente se aprovechan de la pobreza, de la necesidad de nuestra gente, de nuestros campesinos. Esa es otra historia. Eso es parte de todo ese proceso que se vive en el departamento de Petén. Pero eso no nos debe impedir a nosotros actuar drásticamente en el tema de recuperar las áreas protegidas. Si queremos 1.600 millones de dólares de áreas protegidas, primero queremos las condiciones y la gobernabilidad necesaria, que en este gobierno con nosotros digamos no existía. Gobernador, gracias. Ahora tenemos 2 preguntas en una para el señor comisionado y para la señora fiscal. ¿Cómo evitar que el crimen organizado y o los grupos de narcotráfico se infiltren en las estructuras estatales a través de compra de voluntades y o elecciones de personas de dudosa reputación que luego llegan a cargos públicos? ¿Y cómo contrarrestar esta corrupción en el sistema de justicia, en los juzgados y en el Ministerio Público, para que realmente se den respuesta a estos temas? Yo creo que el poder que adquiere el crimen organizado es justamente porque tiene 2 herramientas que se lo dan, que se lo facilitan. Una herramienta es la capacidad de generar violencia, por lo que atemorizan a la ciudadanía en general y también a los funcionarios de justicia, y la otra herramienta es que, como es tan rentable el negocio del narcotráfico, manejan tales cantidades de dinero que les permiten comprar voluntades. Y eso es una realidad. El sistema de justicia y el sistema de seguridad está infiltrado. Eso es algo con lo que, ese es un punto de partida, y a partir de ahí nosotros como funcionarios de justicia tenemos que generar las condiciones para lograr la depuración de nuestras instituciones, para lograr identificar a aquellos funcionarios que no van a actuar, ya sea por miedo que es el menor de los males, o que no van a actuar porque han pasado a formar parte de estas estructuras del crimen organizado. Tenemos que reconocerlo. La forma en la que estamos actuando ahora, partiendo justamente de este supuesto, es que los grandes casos, los casos que están relacionados con narcotráfico, con estructuras muy fuertes del crimen organizado, son trasladados a los tribunales de Ciudad de Guatemala y se llevan desde fiscalías que tienen un mayor control, que también están en Ciudad de Guatemala. El día lunes, por ejemplo, en Alta Verapaz absolvieron a un narcotraficante local, y lo absolvieron a pesar de que en su terreno, en su finca, encontraron armas, encontraron drogas, etcétera, etcétera. El tribunal absolvió, y esa es una realidad de la cual debemos de partir. La solución que estamos dando ahora es una solución temporal, porque no podemos estar llevando todos los casos a la ciudad, pero reconociendo eso es lo que se puede hacer ahora. Pero una política más a largo o mediano plazo es lograr la depuración de las instituciones a través de procesos administrativos, pero también de procesos penales. Por ejemplo, la sala de Retaluleu
frente a la sala del Tablero, justamente que dejó libres a 2 narcotraficantes que se dirigían hacia México, pues ya tiene presentado un antejuicio. Gracias, fiscal. Señor comisionado, le han dos preguntas que la doctora Paz, pero una que se le agrega. En su opinión, ¿cuál o cuáles son los factores que perpetúan la impunidad en Guatemala, tanto dentro como fuera del Estado? En el tema de impunidad hay factores estructurales muy complejos. Se requiere de un poder judicial verdaderamente independiente, que acepte la crítica. No se puede admitir en un sistema democrático una publicación como la que hizo la Corte Suprema de Justicia hace algunos días, prohibiéndole a las ONGs opinar sobre los jueces, prohibiéndole a la prensa criticar a los jueces, prohibiéndole a la CICIG criticar a los jueces, cuando los juicios son públicos, y son públicos precisamente para que cualquiera vaya a ver qué hacen los jueces y pueda criticar lo que hacen los jueces. A partir de aquí, cuando se meten en una burbuja los jueces desde la Corte Suprema, significa que no hay posibilidad de controlar por el público la corrupción ni la desviación de las leyes. Y a partir de aquí comienza la impunidad. Esa es la raíz que tenemos. Lamentablemente esa publicación revela muchísimo de lo que está pasando en Guatemala. Con relación al... entonces se requiere una reforma profunda del sistema judicial. Tiene que haber jueces muy distantes de la clase política, muy distantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y que no respondan a intereses políticos ni económicos, sino a la Constitución y a la ley. Y con relación a la infiltración o a la penetración de las instituciones por el crimen organizado, bueno, ya lo dijo la fiscal general, tienen plata para lo que quieran. Yo creo que aquí no se trata de plantear, y tenemos que aclararlo, creo interpretar lo que dice la fiscal general, pero lo quiero puntualizar. No se trata de que el funcionario público se venda por un sueldo al Estado, o venda su honestidad al Estado, o su deshonestidad a quien lo quiera comprar. Esto es un tema social también, que tiene que ver con educación y que tiene que ver con valores, pero por lo mismo tiene que haber un control en el reclutamiento, tiene que hacerse un trabajo social, una investigación de campo de las personas, de los antecedentes. No puede ser que personas vinculadas a determinadas actividades o abogados que hayan defendido, por ejemplo, narcotráfico, puedan después aspirar a posiciones en la judicatura o a posiciones políticas. Tiene que haber una conciencia clara de que hay ciudadanos que tienen que quedar en las actividades que escogieron sin posibilidad de acceder a cargos públicos, porque nos ponen en peligro a todos. Las declaraciones de bienes anuales que tienen que hacer los funcionarios públicos y justificar las diferencias de los bienes, de dónde se adquirió tal cosa, de dónde se adquirió tal otra. Todos nosotros en Centroamérica hemos visto cómo en los últimos años el vecino que tenía un salario muy modesto de repente cambia de carro, cambia de barrio, comienza a viajar, y algunos cambian de cónyuge, ¿verdad? Porque la plata les alcanza para todo. Estos cambios de vida tienen que ser declarados por los funcionarios públicos y tienen que decir de dónde salen estos cambios, estos patrimonios emergentes que surgen de la nada, tienen que justificarse. Y luego los funcionarios tienen que tener un régimen de seguridad y salarial que les permita vivir dignamente. No es posible que haya funcionarios públicos, fiscales, policías o jueces o municipios o qué sé yo, que vivan en los mismos barrios donde viven los delincuentes. Tienen que tener salarios que les permitan vivir con decoro, con dignidad y con las mismas esperanzas de futuro para ellos y sus familias, como lo habíamos hablado antes, interpretando las palabras del monseñor. Gracias, comisionado. Monseñor, está claro que la debilidad del Estado es aprovechada por grupos de poder de diverso tipo. Nuestro Estado, que es débil y sin recursos, se enfrenta a grupos criminales que tienen no solamente recursos, sino capacidad para ocupar los territorios. También es necesario notar que esta debilidad no ha sido producto de la casualidad, sino que ha sido una estrategia bien planificada y que el Estado es débil en algunos casos y sumamente fuerte en otros. ¿Cómo entramos a discutir seriamente este tema y le encontramos soluciones? Yo creo que una
primera premisa podría ser esta. Hay cosas que objetivamente son más importantes que otras. Un padre de familia, antes de pensar en comprar un carro, tiene que ver cómo le da de comer, viste y manda a la escuela a su hijo. Y no porque él sea parcialista o discrimine, porque hay necesidades que son primarias y que no se pueden dejar. Yo diría que hay que aplicar esto también a nuestro querido Petén. ¿Por dónde empezamos? Yo, por ejemplo, tomaría muy en serio lo que decía hace poco Rosa María. ¿Por qué no compartir más? ¿Por qué no multiplicar estos foros y posiblemente que no sean solo foros para hablar, sino también para buscar orientaciones de toda clase para Petén, después del estado de sitio, después que se vayan ustedes, hoy respetables invitados? O sea, que no quede simplemente un evento, sino que con un proceso de vida, de superación, de búsqueda, de compartir. O sea, que no se dé tanta diferencia en punto de vista. O si las hay, que se puedan juntar para el bien común. Creo que mucha gente que no está aquí presente hoy, sí, por ejemplo, aquí hay gente que ha sido desalojada de Betalteco. Yo creo que ellos hubieran podido no solamente estar presentes, sino decir qué han sentido cuando han sido desalojados, qué están haciendo hoy, qué futuro tienen, qué esperanza tienen, y no solo ellos, para sus hijos. También creo que todos tenemos que tomar en serio que somos todos responsables de la situación de Petén. Y nadie puede decir, yo soy inocente, yo no tengo nada. Y nadie puede decir tampoco, yo no puedo hacer nada. Quiero terminar aquí con dos testimonios, pero si me cambia el micrófono, me lo dice. O sea, con dos testimonios muy concretos. El presidente Felipe Calderón, hace unos días, en México, pidió perdón a las víctimas de la violencia y del narcotráfico, reconociéndose en parte responsable de tanto luto y de tanto dolor. Yo creo que eso deberíamos de hacer todos. Y tomar en serio también la otra expresión que usó aquí en Guatemala Felipe Calderón. La falta de trabajo, de oportunidades, es un caldo de cultivo para buscar delincuencia y narcotráfico. Y la segunda, quiero citar a Madre Teresa de Calcuta. Todos sabemos quién era y qué hizo. ¿Cuál era uno de sus puntos de vista? El océano es inmenso, pero está hecho de gotas. Pongamos cada uno nuestra gota para hacer de Petén un lugar o un océano de paz, de bien, sobre todo de bien común y de felicidad para todos. Es poco, pero se puede empezar. Gracias, monseñor. Señora fiscal y señor comisionado, ¿qué opina CICIG y el MP sobre la ya planteada opción de desplegar tropas de Estados Unidos en Guatemala de cara a la disminución de la impunidad y del tema del narcotráfico? Yo la apuesta no la haría por ahí, yo la apuesta la haría por fortalecer a las instituciones de justicia, al Ministerio Público, a crear una policía de investigación criminal, que es un déficit que existe en Guatemala. Contamos con un número extremadamente insuficiente de investigadores, sobre todo investigadores especializados ante un fenómeno tan complejo. Apostaría más a crear bases de datos comunes a nivel regional, al intercambio de información. Estamos pensando en esclarecer los casos y que las personas vayan a la justicia, pues quienes lo tenemos que hacer somos los especialistas en esto, en investigar, en litigar los casos, en lograr las condenas, y ese es un perfil bastante diferente que el de tropas o ejército. Cada quien tiene su función. Y respecto a la lucha contra la impunidad, esa función nos compete, pues en un sentido a investigadores y en otro sentido a abogados, que somos fiscales y que somos jueces. Entonces yo la apuesta no la haría por ahí. Hace poco estuvimos en nuestro vecino país y había habido un caso muy importante. Se había logrado detener a una persona
que estaba en la jerarquía de la estructura del crimen organizado, y cuando se llevó el caso a la justicia, pues se inició una discusión, se detuvo bien, mal, se allanó mal, y yo creo que es lo que tenemos que pensar. Quienes vamos a presentar los casos a la justicia debemos de ser las personas que hemos sido formadas para hacerlo de acuerdo con las exigencias y los requisitos legales. Gracias, fiscal comisionado. Esa es una decisión política de Guatemala, si están tropas de los Estados Unidos o no. Yo no voy a opinar, porque es una decisión que tendría que tomar el Estado de Guatemala. Nada más voy a referirme al caso de México. Son 40.000 soldados en el norte de México, 30.000 muertos, y el problema va peor, se va perdiendo. Italia en los años 70 logró controlar a la mafia con policías sin involucrar al ejército, con mínima cantidad de muertos. Ustedes juzgarán cómo se combate el crimen organizado, quiénes tienen éxito y quiénes fracasan. María Luz. Por favor, Rosa María. No me han preguntado, pero quiero opinar porque al final el Estado también está conformado por nosotros, ¿no? Entonces allí quisiera decir que realmente si queremos fortalecer la institucionalidad, nosotros los guatemaltecos no necesitamos que gente de otro país venga a resolver nuestros problemas. Yo creo que los guatemaltecos y las guatemaltecas debemos de bajarnos para resolver los problemas. Y es ahí donde la sociedad civil también se tiene que levantar y manifestarse y perder ese miedo, ¿sí? Porque yo creo que en este caso no nos gustaría, y lo hemos visto ahorita con la DEA, seguir viviendo con el miedo de ver tanques de guerra. O sea, como lo hemos estado viendo, o sea, es cierto que ha ayudado el hecho de que hemos en estado de sitio para que no veamos gente armada, y es cierto eso. O sea, ir a un restaurante y no sentarse al lado de gente armada nos ayuda porque nos quita un poco esa tensión, pero eso no resuelve el problema ahorita, porque en el pasado lo hemos vivido, y después de la guerra, hace un año, me recuerdo, vimos soldados, y no eran soldados caiviles, eran gente de Estados Unidos con uniforme igual camuflado, pero realmente impacta, y eso no hace vivir feliz. Entonces yo creo que no y la otra cosa que iba a mencionar es que si abrimos el espacio para que venga el gobierno de Estados Unidos a través de militares, es abrir el espacio para la colonización, y eso no queremos más, creo. Gracias. A ver, dos preguntas. Ya no quiere que hable. Dos preguntas para el señor gobernador. Se sabe que en la policía del Petén hay elementos que están colaborando con el crimen organizado. ¿Por qué no se cambió a los policías del Petén como se ha hecho en otros departamentos en situaciones parecidas? Y la segunda, ¿por qué el gobierno desapareció el viceministerio de Gobernación para Petén? Muchas gracias. Efectivamente, durante esos 3 años y medio, en el caso del departamento del Petén hemos sabido no solo casos de policías participando o relacionados con el crimen organizado, sino también con otras manifestaciones y hechos delictivos. Nosotros hemos destituido o iniciado procesos en el departamento del Petén contra más de 240 elementos de la Policía Nacional Civil. Asimismo, es interesante ver el hecho pues de que no tenemos los suficientes policías como para estar votando. Por ejemplo, en el mes de diciembre, y esa fue una queja que le puso el señor presidente, con la grabación de la última promoción de la Policía Nacional Civil, yo pedí, el señor presidente autorizó 100 elementos de Policía Nacional Civil, pero yo pedí los que estaban saliendo de la academia, porque era fácil trabajar con ellos, traerlos y distribuirlos donde nosotros lo necesitamos. ¿Y qué pasa? Estaba dando una situación en la comisaría 16 y me dejan a los 100 nuevos que me habían ofrecido para el Petén en la comisaría 16 y me traen a los de la comisaría 16 para el Petén, y que todo el mundo sabemos en la ciudad capital lo complicado que era trabajar con esos elementos de policía. ¿Y qué pasó? También empezamos a tener una leve incremento en algunos hechos delincuenciales. ¿Qué dijo el presidente cuando se les planteó la queja? Ya no puede plantearse. Entonces, lo que necesitamos era trabajar más y fiscalizar un poco más el trabajo que vienen realizando. En la segunda instancia, en cuanto al tema del Viceministerio de Gobernación, mire, el Viceministerio de Gobernación era una carga para el departamento de Petén, y además entraba en conflicto.
Una vez la Constitución dice que es el gobernador uno de los responsables de la seguridad pública en el departamento. ¿Para qué necesitamos nosotros un quinto viceministro? Si este viceministro tenía que depender igual del ministro de Gobernación o del viceministro de Seguridad a nivel nacional, teníamos que brindarle, como en el caso pasado, de 9 elementos de seguridad, darles vehículos, esto era un costo innecesario para el departamento y entraba en conflicto con el tema y la función de otros funcionarios. Aquí, si nosotros queremos hacer algo, la propuesta definitivamente es crear un subdirector específico de la Policía Nacional Civil con capacidad para mandar, ordenar y no andar buscando nosotros que se incrementar la burocracia en el departamento de la. Para mí, y yo se le sugerí al señor presidente en su momento, el viceministerio de Gobernación en el caso del PEN era infuncional. ¿Y qué dijo con lo del subdirector? Esa es una cuestión que estamos trabajando con el actual ministro de la buscar las direcciones para atender a la Policía Nacional Civil. Muy bien, vamos a ver si se lo preguntan en el Congreso, que dicen que está en interpelación. Señora fiscal, ¿qué relación hay entre la impunidad del pasado y la impunidad del presente? Pues los caminos son múltiples, tanto por quienes perpetraron los hechos durante la guerra, como quienes continúan perpetrándolos ahora, como por esa sensación que tú mencionabas hace un momento, que frente a esos crímenes gravísimos, crímenes de lesa humanidad, genocidio, que ocurrieron durante la guerra, si frente a esos crímenes la justicia no actuó, pues eso tiene un significado social muy grave. Tiene un significado social o que algunas personas pueden matar, o que a algunas personas se les puede matar, o que simplemente matar está permitido. Entonces, no podemos desvincular la situación de debilidad institucional actual o la situación, los más de 5.500 asesinatos que hubo el año pasado, no lo podemos desvincular de esa situación de violencia que vivimos y de la impunidad que aún existe sobre esos gravísimos crímenes. Incluso la forma, la estructuración de las instituciones de justicia, en algunos casos el reclutamiento de los funcionarios, el despliegue territorial obedecía también a esa lógica de impunidad. Tanto es así que cuando Guatemala le pide apoyo a la comunidad internacional para que se instale en el país la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, lo hace reconociendo que esas estructuras que se habían creado durante la guerra para garantizar la impunidad de esos crímenes pervivían y que ahora funcionaban con otra lógica, que era permitir la impunidad, pero ya no de los crímenes de la guerra, sino de negocios actuales vinculados con las distintas formas de tráfico y de trata. Pues, señor. En relación con eso, espero no andar fuera de camino. Usted ha insistido mucho en la impunidad, por ejemplo, contra delitos, homicidios, etcétera, haciendo cifras. Yo quisiera hacer una pregunta muy delicada, pero muy real. ¿Cómo va la impunidad de tipo político? ¿Cuántos políticos que han sido denunciados o encontrados con la mano en la masa han llegado, por así decir, al final del camino, o sea, con una justa condena, según las leyes del país? ¿O qué se está haciendo para eso? Porque no puede ser, creo, simplemente combatir la impunidad por homicidios, para poner un caso. Tiene que ser la impunidad real. Y si nuestro país, según los datos, tiene un índice de corrupción muy alto, ¿qué hacemos? A la sentencia de Alfonso Portillo. Y justamente me iba a referir a ese caso, que creo que es un caso emblemático en relación a lo que menciona Monseñor. La reciente absolución del expresidente Alfonso Portillo es un mensaje terrible justo en ese sentido. Si un funcionario del nivel del presidente y 2 ministros de Estado pueden salir impunes de un desfalco que se estaba juzgando en este caso, pero un desfalco de 120 millones de quetzales, pero era en el marco de un desfalco mucho mayor, de 900 millones de quetzales. Entonces pues todos nos podemos adueñar de los fondos públicos y hacer un festín con el dinero que pagamos los guatemaltecos y guatemaltecas. Entonces es un llamado de atención sobre qué
estructuras de poder se movieron para lograr el voto de estas dos juezas que fueron mayoritarias, el voto mayoritario que les absolvió. Es un caso. Tenemos al menos, yo creo que en la historia del país y con la colaboración, el trabajo conjunto con la CICIG, en los últimos 4, vamos a ver, está Velázquez, está Gándara, está Bielma. Bueno, Bielma no es por hechos de sangre. Los últimos 3 ministros de gobernación están siendo enjuiciados, 2 por hechos de corrupción. Y son casos emblemáticos, son casos en los que tiene que llegar a buen término, justamente para enviar este mensaje de que el funcionario es el que más está, quienes más estamos obligados a respetar la ley. Gracias, fiscal. Me quiere, el que está compitiendo conmigo con el micrófono, señor. No, por ejemplo, solo un apéndice a esto. Tengo entendido, si me equivoco me corrigen, que de la famosa ley de extinción de dominio ha sido quitado el enriquecimiento ilícito de los políticos. Si es cierto, es un mal mensaje, como dice la fiscal, para todo el país. Como que estamos protegiendo cierta clase. Y sí. Ahora le vamos a dejar porque vamos a hacer una ronda final, pero tengo preguntas así muy concretas para cada uno y así terminamos con todas las preguntas del público. Una a Rosa María: ¿qué está pasando con la criminalización de los defensores del ambiente, de los defensores de derechos humanos y de los defensores en temas de seguridad en el PT? Bueno, creo que va creciendo, está en aumento. Primero, bueno, se ha visto mucho a nivel nacional y ha sido documentado ya en varios informes por organizaciones de derechos humanos. La criminalización muchas veces no se hace de forma directa, sino por mensajes o por personas que se acercan para decir, cuídate, bajar 3 kilos, ¿no? O dañar la imagen de las personas o de las organizaciones con las que están trabajando, ¿no? Decir, bueno, estos se meten en lo que no deben, son mentirosos, son interesados en dinero, están buscando algo o se quieren lanzar a la política. Y eso hemos platicado con varios, que no solo es en el tema ambiental, también ha pasado con los comunicadores. Hay una denuncia de algunos periodistas, creo que fue el año pasado, no recuerdo bien, pero son formas directas, no son como lo hacen en otros lados, ¿no? Sino que a través de mensajes de personas o de hechos o de espacios hacerlos a un lado, asociar la discriminación en la participación, porque se forman grupos para tomar decisiones y se hacen a un lado a los otros, cosas que van pasando. Gracias, Rosa María. Señor comisionado, además de permitirle también opinar sobre el tema de la corrupción y el caso Portillo, hay 2 preguntas muy concretas para usted. Una que viene de la Asociación de 21 Comunidades de la Libertad, OSLAJU. Dice, doctor Francisco Adanese, ¿de qué forma la CICIG podría contrarrestar el crimen organizado y el narcotráfico en las comunidades del municipio de Libertad después de que pase el estado de excepción? Y la otra dice, Petén tiene una gran cantidad de áreas protegidas, pero en ellas hay grandes usurpadores que ligan su actividad al narcotráfico. ¿Podría la CICIG manejar un caso de esta naturaleza, toda vez que se podrían proteger los recursos naturales? Bien, voy a comenzar por opinar sobre el caso Portillo, porque yo sé lo que dice Monseñor con relación a todo lo que está haciendo Cola detrás de ese caso, pero este caso es el que es emblemático. Yo, siendo fiscal general de Costa Rica, logré elevar a juicio 2 causas contra 2 expresidentes. Y conozco esos 2 casos y conozco el caso del expresidente Portillo, y les puedo garantizar que había más prueba para condenar, más clara por lo menos, en el caso de Portillo que el de los 2 expresidentes de Costa Rica, que están condenados por los tribunales de Costa Rica. El caso de Portillo era más claro porque ni siquiera se cuidó su nombre, ni sus empresas, ni sus amigos. Los cheques salieron a nombre de subalternos, se depositaron en cuentas propias, cuentas de empresas, y no había forma jurídicamente válida de absolver, porque los casos de corrupción son muy difíciles de investigar. Todos son contabilidades, contratos, cheques, todo que parece legal. Pero cuando se logra elevar a juicio porque se encuentran las trampas, lo más difícil es absolver, porque todo está documentado. Sin embargo, aquí se absolvió olímpicamente.
Y lo que dice la fiscal general, que no es que esté negando que hay una cola de casos, es porque este caso de Portillo constituye la patente de corso para que cualquier político sustraiga los bienes del Estado y no le pase nada. Cuando alguien se atreve a decir que el presidente no es responsable de los fondos del Estado, bueno, yo creo que ya se dijo todo, hay una licencia para llevarse lo que uno quiera. Y esto es lo que está pasando ahora en este caso, que es el que abre las puertas de la corrupción a futuro. En el tema de la libertad y de los delitos ambientales de Petén, yo no soy político ni hago promesas que no se puedan cumplir. Nosotros estamos investigando cosas en el Petén, estamos en la mejor disposición de apoyar y apoyamos al Ministerio Público en investigaciones que se hacen en el Petén, pero nuestra capacidad de acción es muy limitada. Tenemos una sola oficina, tenemos muy poco personal que no le puede dar cobertura a todo el país. Y la misión de la CICIG es apoyar al Ministerio Público, procurar una reforma del sistema de justicia. Creo que ya se está viendo con los casos que está logrando el Ministerio Público, ya sin participación estelar de la CICIG, sino una participación tangencial, apenas así como para meter un empujoncito o que nos pidan una ayuda. Y yo tengo mucha esperanza que el Ministerio Público va a lograr una cobertura nacional con mucha efectividad bajo la dirección de doña Claudia Paz y Paz. Pero yo no puedo prometer que la CICIG, con los escasos recursos que tiene, con el poco personal y sin oficinas locales, pueda hacerle frente a muchos casos y a grandes casos en el lugar. Estamos atendiendo algunas cosas, algunas denuncias que recibimos, de las que no quiero hablar, pero más de eso va a ser muy difícil. Sin embargo, en todo lo que depende del Ministerio Público, bueno, Claudia sabe, la coordinación ha mejorado muchísimo desde que ella está al frente de la Fiscalía. Muy bien, y vamos a terminar con una pregunta que va a ser como un minuto de cierre para cada una y cada uno de nuestros participantes. Después de los 27 masacrados, después de lo que está sucediendo en el Petén, ¿cómo hacemos para que Petén no quede en el olvido? ¿Cómo hacemos para que la respuesta a las preguntas cuántos más sean, ninguno más? Es imposible que uno pueda resolver o dar una respuesta. O la damos entre todos o no habrá respuesta. O salvamos Petén entre todos o no habrá salvación. Comisionado. Yo creo que lleva razón, señor. El problema es de todos, es del Estado, es de los ciudadanos que tienen que denunciar, y es una comunidad que tiene que pelear, pero sobre todo es una visión que tiene que tener el resto de Guatemala, porque si Petén se cae, se va a caer el resto del país. Y esto es lo que tiene que entender el resto de la población. La responsabilidad nacional no es un asunto que tenga que ver solo con la gente de Petén. Señor gobernador. Muchas gracias. Presidente, comparto el hecho de que esa es una responsabilidad de todos. Definitivamente tenemos que buscar nosotros los espacios necesarios de participación política y cívica de una manera bien orientada, sin intereses políticos, sin intereses personales, ni mucho menos sectoriales. Tenemos que pensar en Petén, en un solo departamento que hoy necesita realmente poder quitarse las cadenas de tantas cosas que nos han pasado, de tantos años de abandono, de tantos años de olvido, pero hacerlo de una manera responsable. Rosa María, y por último la señora fiscal. Bueno, hace rato yo mencioné algo y quiero terminar en eso. Creo que para poder ir buscando soluciones, como decía, tenemos que hacerlo todos. Y la sociedad civil, para empezar, es el que debería de tener el poder, pues tendría que tomarlo. Pero para eso tiene que perder el miedo y debe de dejar de ser clientelista, los que lo son, para poder elevar y mandar, para poder dialogar. Y en este caso también, en el caso de las autoridades o la gente que trabaja con gobierno, debe tener la madurez para dialogar con sociedad civil, no importa quién sea, no tomarlo a discusión de pleitos, sino tomarlo de forma madura para construir, porque si alguien está sugiriendo, recomendando, hablando, es porque algo está pasando, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y desde esa manera creo que sí es importante que los discursos se conviertan en práctica y que todos tomemos el espacio
Tenemos miedo y trabajemos juntos. Gracias, Rosa María. Señora fiscal. Yo creo que me sumo a lo que ya se ha dicho. Creo sin duda que es una responsabilidad de todos, ciudadanos, ciudadanas, funcionarios, que también es un problema nacional, no es un problema del que nos podamos desentender las autoridades a nivel central ni los ciudadanos que no son guatemaltecos, que no son peteneros. Creo que agregaría a esto que es un proceso, que si lo que se ha logrado a partir de la conmoción de este hecho trágico, que si lo que hemos avanzado en prevención, en disminución de tasas de índices de violencia o en presencia de otras instituciones estatales no continúa en el tiempo, pues nada, ninguna lección habremos ganado de este hecho terrible y nada vamos a haber abonado a favor de la justicia y la seguridad en el departamento. Y solamente agregaría un tema más, que tendrá que ser una respuesta integral. No puede ser solo a partir del combate del delito, el esclarecimiento de los delitos, sino que hay otras grandes falencias que deben de atenderse. Muchas gracias, señora fiscal. Muy bien, entonces así damos por terminado este conversatorio que hemos llamado Petén, ¿cuántos más? La respuesta debería de ser, ojalá ninguno más, con políticas que tengan que ver con la integralidad, y que aquí se hablaron de muchos temas, del tema de la baja recaudación, de la impunidad, del vencer el miedo, de no a las soluciones inmediatistas. Les queremos brindar un aplauso a todos nuestros panelistas. Nuevamente a los participantes en el conversatorio, y para ofrecer los comentarios de cierre a esta actividad tengo el gusto de ceder la palabra al licenciado Jorge Santos de la Convergencia por los Derechos Humanos. Muy buenas tardes ya a todos y a todas, en particular pues a este distinguido panel que hoy tuvimos a bien escucharles y conversar junto con ellos. Primero, manifestarles desde la Convergencia por los Derechos Humanos nuestra solidaridad a los y las habitantes del departamento del Petén. Creo que estos son momentos, tal y como se ha expresado acá, bajo los cuales la población guatemalteca se vuelca en un espíritu de solidaridad hacia quienes hoy son objeto efectivamente del terror por los hechos acontecidos a partir, digamos, de este hecho tan lamentable sucedido el 15 de mayo en la finca Los Cocos, pero también la solidaridad hacia con las familias de los campesinos y campesinas masacradas ese día. Para la Convergencia por los Derechos Humanos, y es algo que hemos querido dejar claramente plasmado desde antes de decretarse el estado de excepción en el departamento del Petén, que la lucha contra la impunidad no es posible sin garantizar la justicia social y la integralidad de los derechos humanos. Es decir, pretender garantizar unos derechos humanos por encima de otros redundaría efectivamente en la reiterada y sistemática y masiva violación de estos derechos humanos. Una anécdota muy sencilla, y solo para identificar que esto es una problemática que está agobiando a la población de diferentes partes del país, es el caso de un municipio del Quiché, cuando hubo presencia del ejército, de tropas militares, bajo la excusa reiterada del paso de narcotraficantes por esos municipios. Una autoridad local indígena le refería al gobernador que él tenía un hijo de 13 años al cual molestaban mucho en la escuela, y que si el hijo le pedía un bate para poder solventar sus problemas en la escuela, él como autoridad paterna iba a caer en una irresponsabilidad al ceder, digamos, a la solicitud del hijo, y hacía el parangón hacia la población con la exigencia cada vez más de presencia militar para frenar un hecho como los que en el departamento del Petén se están dando, y como en el de los muchos casos en el municipio que hago mención. De tal cuenta que me parece a mí que efectivamente hoy la responsabilidad está por el lado de las autoridades, garantizando efectivamente la lucha no solo contra la impunidad en materia de seguridad y en materia de justicia, sino también para garantizar el resto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
de la población del departamento del Petén. Y en ese sentido nos parece fundamental, y con esto quisiera cerrar, es que demandamos respeto y garantía de protección para todos y cada uno de los defensores de derechos humanos y de las comunidades que hoy por hoy no están siendo reconocidas en sus derechos civiles y políticos. Son habitantes de esta nación guatemalteca y por lo tanto les son inherentes todos los derechos humanos que están consagrados tanto en la Constitución Política de la República como en todos los pactos y convenios ratificados por el Estado guatemalteco. Entonces, demandar al Estado guatemalteco la integralidad de los derechos humanos nos parece fundamental. Y nuevamente agradecer, creo yo, la presencia en este importante evento. Ojalá y efectivamente lo podamos reproducir, y pues la invitación que es a que efectivamente la población guatemalteca sea sujeta activa de su propia transformación. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Jorge Santos, muchas gracias a todo el público por su presencia esta mañana. Esperamos que el debate que se generó, las reflexiones y recomendaciones contribuyan efectivamente al diálogo y a la identificación e implementación de estrategias para superar los retos que afronta Petén en materia de seguridad y justicia. Nuevamente gracias por su presencia y así también a quienes nos siguieron a través de Internet. Muy buenas tardes.